Hoy vamos a visitar algunos de los principales lugares de Salta capital, una de las ciudades más visitadas del norte argentino. Desde esta que es la Plaza 9 de Julio arrancamos el paseo por Salta. La Plaza 9 de Julio se podría decir que es el lugar fundacional de acá de la ciudad. Alrededor se encuentran los principales museos, la catedral, el cabildo y también la Recoba, que es la galería que se arma en todos los alrededores de la plaza. La plaza resguarda gran parte de la historia de la ciudad. Desde aquí se erigió, en 1582, la ciudad que fundó Hernando de Lerma. Este monumento corresponde al general Juan Antonio Álvarez de Arenales, quien en 1824 fue gobernador de Salta y combatiente en la lucha de la independencia por las Provincias Unidas del Río de la Plata. La plaza es el corazón del centro histórico de Salta capital y uno de los lugares de mayor actividad. Sus naranjos la dotan de color y frescura en medio de la ciudad. Los edificios históricos que la rodean, de estilo colonial y barroco, la posicionan como una de las plazas más destacadas del país. La plaza, junto a su centro histórico colonial, es un emblema para los salteños. Esta es la Catedral Basílica de Salta, que fue construida en 1876 y declarada Monumento Histórico Nacional en 1941. Su increíble arquitectura barroca y fachada de estilo italianizante se destaca en el casco histórico y son una verdadera expresión de la riqueza arquitectónica que tiene esta ciudad. Cruzamos la calle España y vamos a conocer la catedral por dentro. Accedemos por uno de sus laterales y en su interior encontramos el santuario que resguarda las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, que son los patronos de la ciudad, donde cada 15 de septiembre se realiza una multitudinaria procesión en su honor. Además de los ocres y rosados mármoles de sus paredes, encontramos hermosas tallas y pinturas.
Aquí se encuentra el Panteón de las Glorias del Norte, donde reposan, entre otros, los restos del general Güemes. Otro de los lugares que se encuentran frente a la Plaza 9 de Julio es el Museo de Arqueología de Alta Montaña. Este museo tiene 6 salas permanentes y 3 salas temporales, donde se pueden ver algunos antiguos objetos encontrados en excavaciones hechas en alta montaña. Sin dudas, las estrellas del museo son los llamados niños dormidos del Yuyay Yaco, 3 momias de niños que fueron halladas en dicho volcán en 1999, durante una expedición a un santuario inca. Lamentablemente, esto no se lo podemos mostrar, ya que está prohibido tomar fotos y filmar. Salimos del museo y a pocos metros se encuentra el Cabildo. Su entrada es gratuita. Este cabildo es el único en el país que se mantiene en su forma completa. Sus atributos lo convierten en una verdadera joya arquitectónica del periodo colonial. A través de los años fue utilizado con diferentes fines. Funcionó como casa de gobierno, cárcel y policía de la provincia. También fue ocupado por inquilinos, por locales comerciales y también como hotel. Desde 1949 a la actualidad funciona como el Museo Histórico del Norte, en donde se destacan la sala de arqueología, la de arte sacro y una sala destinada al general Martín Miguel de Güemes y a Manuel Belgrano. El Cabildo en el año 1937 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Desde su balcón tenemos una muy linda vista a la Plaza 9 de Julio. A lo lejos, por la calle Caseros, podemos ver la iglesia San Francisco. La Basílica Menor y el convento de San Francisco, con sus tonos color ladrillo y dorado, es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Su torre de campanario de 54 metros de altura es la más alta de Sudamérica. El tercer piso del campanil resguarda la campana de la patria, que fue mandada a hacer por el general Belgrano con armas y municiones que se usaron en la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813. Este templo pertenece a la Orden de los Franciscanos. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1941. A nuestra opinión, es uno de los edificios más bonitos de Salta y un verdadero tesoro arquitectónico de la ciudad.
A metros de la Basílica de los Franciscanos tienen el Museo Presidente José Uriburu. Al final de la calle Balcarce encontramos la estación de trenes de Salta, lamentablemente cerrada. Desde acá salía el tren que lo llevaba a hacer el recorrido del Tren de las Nubes. Lamentablemente, ahora el servicio solo se realiza con micros hasta San Antonio de los Pobres, donde abordan el tren que los lleva hasta el viaducto. Todos los domingos, a un costado de la estación, se hace una feria artesanal. Frente a la estación de trenes encontramos la famosa calle Balcarce. Aquí se encuentran las reconocidas peñas folclóricas, los restaurantes de comidas regionales y bares de cerveza artesanal. Es una de las calles más concurridas durante la noche y se extiende por 3 cuadras entre las calles Alsina y Ameguino. A pocos metros de la calle de las Peñas nos encontramos con la Plaza General Don Martín Miguel de Güemes. Frente a la plaza, el Palacio Legislativo. Seguimos caminando por sus bonitas calles coloniales hasta que llegamos a la peatonal. La calle Juan Bautista Alberdi es también conocida como Peatonal Alberdi. Es una de las calles céntricas de la ciudad, quizás la más importante por su nivel comercial y concurrencia de peatones. Se inicia en la calle Caseros y finaliza en la avenida Independencia. Ahora caminamos por la calle Caseros, con dirección al Cerro San Bernardo. Detrás nuestro el convento San Bernardo, creado en el siglo XVI. A fines del siglo XVI se terminó de construir este convento. Lamentablemente, ahora por un retiro, hoy está cerrado. La puerta, que es el portal principal, fue tallado por un indígena en una sola pieza. La verdad que verla es fabulosa. Después de haber visitado el convento San Bernardo, vimos que el tiempo se estaba poniendo muy feo. Se vuela todo. Se vuela todo. Íbamos a subir al teleférico, para subir al cerro justamente, pero decidimos buscar un día mejor para aprovecharlo y poder apreciar la ciudad con un día más bonito. Ahora sí, con un día totalmente despejado, vamos a visitar el Cerro San Bernardo. Estamos frente al teleférico. El teleférico San Bernardo comenzó a construirse en el año 1987 y se puso en funcionamiento en diciembre del año siguiente. Desde la base a la cima del cerro, el tiempo del recorrido es de 10 minutos. Gracias. Bueno, subimos al teleférico, casi nos matamos, pero bueno, vamos arriba.
subiendo hacia el Cerro San Bernardo con el teleférico. Les contamos que la subida salió 400 pesos por persona. También pueden hacer el ascenso y descenso en el teleférico, que en este caso tiene un valor de 700 pesos a hoy, que es 3 de noviembre de 2021. Si no, lo que pueden hacer es subir y bajar caminando o subir con el auto, que también es otra de las opciones. El teleférico se convirtió en un ícono para Salta, no solo por las inigualables vistas panorámicas de la ciudad, sino también porque en la cima del Cerro San Bernardo uno podrá, además de admirar el paisaje, visitar la galería de compras, un anfiteatro, casas de artesanías y van a poder también saborear la mejor gastronomía del lugar. Sin dudas, desde acá van a tener las mejores postales de la ciudad de Salta. Uno de los principales atractivos del complejo son sus cascadas artificiales. Después de haber visitado el Cerro San Bernardo, emprendemos la bajada hacia el monumento de Güemes. Estas escaleras fueron realizadas con piedras del cerro. Nosotros, antes que subirlas, preferimos bajarlas, ya que son 1021 escalones. El monumento al general Martín Miguel de Güemes se encuentra al final del Paseo Güemes y a los pies del Cerro San Bernardo.
Se decidió colocar aquí, ya que fue el lugar donde el general cayó por primera vez de su caballo, mientras cabalgaba herido de bala hacia la cañada de la Horqueta, donde días después falleció. Desde el Monumento a Güemes nos despedimos de esta hermosa ciudad, Salta. Y como siempre les decimos, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este paseo. Les mandamos un beso grande y nos vemos en el próximo video.